Muy Tengo, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado a una persona muy especial, ya que es uno de nuestros héroes de la patria, el capitán de fragata Ángel Gabriel Conde Romero. Va a ser presentado por otro héroe de la patria que es el teniente coronel Jaime Medina García. Agradezco a todos por decir presente, pero más que todo a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en este espacio y poder abrir y despertar conciencia para que estemos presentes y pongamos a nuestro país en primera línea. Hay que trabajar por Colombia y de la única manera que podemos hacerlo es si nos educamos con nuestros invitados que tienen mucho que enseñarnos. Agradezco a todos por decir presente y el teniente coronel Jaime Medina hará la presentación del capitán. Por favor, gracias. Gracias, señora Nidia. Amigos todos, buenas noches. Mi capitán Conde Romero, mire cómo son las circunstancias de la vida, las diosidades que llaman, nuestra amistad con el respeto que me merece por ser mi superior, nos ha llevado a conversar en tantas ocasiones de tantos temas fabulosos, especialmente los que usted conoce. Y vea que el día de hoy le ofrezco disculpas por la falta de la corbata, pero ya acaba de darse cuenta que fui el relevo para la presentación. Por tanto, me doy a la tarea de presentarlo y es un honor inmenso para mí, mi capitán. Gracias. Ángel Gabriel Conde Romero ingresó a la Armada Nacional en el año de 1973, alcanzó el grado de capitán de fragata, equivalente a teniente coronel en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Pasó al retiro, al uso de buen retiro en el año de 1999, habiendo ocupado los cargos de director del Hospital Naval de Bahía Málaga, comandante de la Flotilla Fluvial del Magdalena Medio, con sede en Barranca Bermeja, comandante de la Flotilla Fluvial del Oriente, con sede en Puerto Carreño o Bichada, comandante de la Patrullera de Mar ARC Quitasueño, en el ARC Gloria, el buque escuela insignia de nuestra Armada Nacional, ocupó el cargo de jefe de cubierta, comandante también fue del ARC Espartana, tripulante de los buques ARC 7 de agosto y ARC Santander, segundo comandante del cañonero de Río ARC Leticia, después efectuó estudios de maestrías en ciencias políticas en la Universidad de los Andes, estudios de especialización en teoría y experiencia en resolución de conflictos armados, estudios en la EAFIT de historia de las religiones y es un dedicado, absolutamente dedicado hombre a la adquisición del conocimiento y a transmitirlo. Posee unas columnas que comparte con nosotros, columnas de opinión, que muy amablemente nos permiten abrir la mente hacia varios horizontes distintos de un mismo tema. Mi capitán, bienvenido. Gracias, señora Nidia, por esta oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos. Mi capitán, el auditorio es suyo. Mil gracias, Jaime. Quiero comenzar por agradecer al Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad por tan gentil y honrosa invitación. Muchas gracias, doña Nidia. Asimismo, por la oportunidad de participar en este importante espacio de reflexión y diálogo. Nos encontramos en un momento crucial para la estabilidad y la construcción de las bases del futuro de la región. Y por ello, hablar del papel de Colombia en la transición hacia la democracia en Venezuela no solo es pertinente, sino que también es urgente. La crisis venezolana ha trascendido las fronteras del país, convirtiéndose en un asunto hemisférico que nos interesa a todos. Hoy América Latina enfrenta retos comunes: la amenaza del autoritarismo, la devastación socioeconómica y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Durante este conversatorio compartiré con ustedes tres líneas de reflexión. Primero, hablaré sobre la relación política, ideológica, económica entre Venezuela y Cuba. En segundo lugar, abordaré un tema que puede resultar un poco atípico en las discusiones políticas tradicionales, pero que considero esencial: la influencia de la satanería y las prácticas esotéricas utilizadas durante el chavismo. Finalmente, hablaré sobre el papel de Colombia en este proceso de transición. Comencemos con el primer punto: la relación política, ideológica y económica entre Venezuela y Cuba. La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por un giro hacia el socialismo bajo el liderazgo del coronel Hugo Chávez, un proceso que no solo transformó la estructura política del país, sino que también implicó un cambio cultural y social profundo. La relación entre Venezuela y Cuba ha sido fundamental en este proceso. La obra de Moisés Naín, Dos espías en Caracas, nos ofrece una visión detallada de cómo fue la influencia cubana y cómo esa influencia cubana permeó la estructura de poder en Venezuela, afectando no solamente la política interna, sino también las relaciones internacionales de la región. Me van a permitir de pronto que les muestre algo de lo que plantea Moisés Naín, en donde nos habla de cómo un general cubano, muy amigo de la familia Castro, puso a su hijo en la tarea de capturar el petróleo de Venezuela. Y textualmente, por aquí lo dice, aquí pueden ustedes de pronto ver la palabra petróleo, pero textualmente dice: sin ese petróleo, la revolución cubana fracasa. En este libro hay una historia bien llamativa, porque es que el esfuerzo de Cuba, primero nos damos cuenta de aquí que no es solamente en Sudamérica. Acuérdense de que Cuba trabajó mucho también en los procesos revolucionarios del África. Pero aquí nos dice Moisés Naín que había que tomarse como fuera, pero así como dice, como fuera, había que tomarse el petróleo de Venezuela para poder consolidar el proceso revolucionario en Cuba. La relación entre Cuba y Venezuela ha sido de una interdependencia estratégica, donde la ideología socialista ha servido como un lazo que une a ambos países. Desde la llegada del coronel Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela se convirtió en un aliado clave para el régimen cubano, proporcionando a Venezuela recursos económicos vitales y a cambio recibió apoyo político y militar. Este intercambio ha permitido a Cuba mantener su sistema político a pesar de las sanciones y el aislamiento de los Estados Unidos. La economía cubana, después de la caída del bloque soviético en los años 90, sufrió una crisis profunda. El petróleo de Venezuela se convirtió en su recurso vital. Creo que todos conocen cómo Venezuela recibió de Cuba el apoyo de los médicos. Tal como escucharon, yo estuve en Puerto Carreño en el año
92, ese fue el año del intento del golpe, y ahí hice unas grandes amistades con oficiales de la Armada venezolana. Uno de ellos, el señor contraalmirante Ramírez Poveda, llegó a ser el inspector general del Ministerio de Defensa. eh, Nos manteníamos intercambiando eh, muchas opiniones de lo que estaba pasando en Venezuela. Y una de las cosas que llamaba la atención era que esos médicos de barrio, como inicialmente eran, casi que no tenían conocimientos profundos en medicina. O sea, no llegaban a ser de pronto un enfermero nuestro. Pero donde más apoyo recibieron los venezolanos fue la forma de cómo manejar a través del miedo, de la brujería y de muchas de estas cosas, cómo manejar a los pueblos. El segundo tema, la influencia de la satanería y el misticismo en Hugo Chávez para consolidar su poder. Para este tema hay un libro muy importante que se llama Los Brujos de Chávez. Si ustedes leen ese libro, ven cómo en el billete, en el bolívar, en el billete, se colocaron unas deidades de la santería con el ánimo de hacer ese trabajo que hay que hacer en la brujería, que es tener como un receptor. O sea, en ese trabajo que hacen de brujería, que ponen a que alguien hace como una transmisión, es claro que tiene que haber un receptor. En el caso de las personas, normalmente le hacen lo que se llama el muñeco o esas cosas con unas prendas de él, pero en el caso de los pueblos, lo hacen a través del billete. Y si ustedes miran los billetes de Venezuela, tienen la santería, tienen una deidad santera ahí presente. Chávez era amante de todo eso de la brujería. Acuérdense de que se habla de que él le tenía una silla desocupada a Bolívar en las reuniones de Estado Mayor que hacía. Alguna vez yo escuché que en una reunión, en una congregación en Venezuela de la población, un helicóptero tiró sobre la población como cenizas eh, o tierra de cementerio. Bueno, en fin, este tema es bien importante porque fue llevando casi a que se creara una religión, digamos que es una unión en Venezuela entre la santería y el cristianismo, cosa que los que somos cristianos nos preocupa muchísimo que un sacerdote pues haya permitido que eso se dé. En el tercer tema, el punto que vamos a hablar es el papel de Colombia en el proceso de la transición a la democracia. Hemos visto la ineficiencia de la ONU y la OEA para abordar de manera efectiva esta crisis que ha llevado a la búsqueda de nuevas alternativas para promover la democracia y la libertad en la región. ¿Cuál es mi primera propuesta? Que se debe crear una nueva organización suramericana que se encargue de proteger la democracia. Y el primer papel de esa nueva organización, pues lógicamente tiene que ser velar por los sistemas electorales. Ustedes han escuchado muchísimo de cómo en el caso de Venezuela, que es manejado por una empresa española, eh, precisamente
una de las cosas que buscan tener es el control de ese sistema para modificar la voluntad del pueblo. En el segundo, en el segundo aspecto que yo quiero compartir con ustedes y sobre todo con las personas que viven en los Estados Unidos es el siguiente. El Consejo Nacional Electoral lo más seguro es que va a emitir el fallo en el que la campaña de Petro presidente sobrepasó los topes que debían utilizar en los topes económicos que debían utilizar para la campaña. Es seguro que esos topes se sobrepasaron precisamente por la cantidad de dinero que entró del narcotráfico, que entró del cartel Los Soles y el que entró del cartel de Sinaloa. Bueno, en fin, ese dato lo tienen la justicia de los Estados Unidos. Nosotros aquí en Colombia lo necesitamos urgentemente, porque si después que el Consejo Nacional Electoral emite ese concepto y nosotros aquí en Colombia recibamos de los Estados Unidos la certificación de que el narcotráfico infiltró con recursos económicos esa campaña, le correspondería a la clase política hacer un pacto interpartidista para pedirle al presidente Petro de que se aparte de la presidencia y buscar que la justicia penal militar lo juzgue por traidor a la patria. De esta manera, de esta manera, pienso yo, es la única forma de buscar que lo que se está proponiendo, que una acción militar internacional intervenga para de esa forma sacar a Maduro, es la última alternativa que tenemos. Señoras y señores, es la última alternativa que tenemos. Ustedes están viendo que lo que está pasando en este país solamente radica en querer acaparar regiones completas para que la droga que se produzca ahí vaya solamente para un solo intermediario. Me explico. Lo del Catatumbo es buscando que la droga que se produce ahí vaya solamente para el cartel de Los Soles. La que se produce en el Pacífico colombiano normalmente va para las ciudades del Pacífico de los Estados Unidos. Y así ustedes saben que en el mundo hay muchos que consumen, que reciben esa droga nuestra. Los que conocen del campo saben muy bien que para sembrar cualquiera cosa que vayamos a sembrar, hay alguien que tiene que colocar el dinero. Esos son los que exigen, en el caso del cartel de los soles, esos son los que exigen que la producción sea para ellos y no que de pronto eh, los rusos, los europeos o cualquiera otra mafia pensando en que puede ofrecer más dinero con las leyes del mercado, la pueden comprar. Muchas veces los colombianos ingenuos, los campesinos nuestros ingenuos, ante la alternativa de que le ofrecen algo más, la venden y por eso los matan. O en su efecto, como ustedes saben, de que esta es una droga que no tiene derechos de propiedad, entonces es muy fácil quitarle al que la lleva cualquier cantidad de droga y por eso es que lo matan. Entonces, señores, nosotros necesitamos acabar con el régimen de Venezuela para poder garantizar
que en las próximas elecciones en Colombia sean de verdad libres y que quien se manifieste sea el pueblo colombiano. Si no logramos eso, estamos casi seguros que vamos a seguir el mismo camino de Venezuela y de todos los países que han estado en manos del comunismo. La plata que están ofreciendo en los Estados Unidos como recompensa, la pudiéramos utilizar después para regresar muchos de esos venezolanos que están por fuera de su país. Yo quiero, como es un espacio de reflexión, yo quiero aquí hacer eh, el primer break para oír las opiniones, para oír lo que ustedes piensan, para, para ver cómo en Estados Unidos se pueden organizar para buscar que la justicia norteamericana de verdad nos haga llegar aquí a Colombia la información que ellos tienen de cómo los dineros del narcotráfico infiltraron esa campaña. Hay que comprometer a este gobierno que acaba de llegar a los Estados Unidos. Y yo pienso que de esta manera el balón está en los Estados Unidos para salvar no solamente a Colombia, sino también a Venezuela y de esa manera comenzar a que el comunismo se retire de Sudamérica. Doña Nidia, ¿qué está pensando? Ay, caramba. ¿Usted le gustaría que las personas que vivimos en este país habláramos de lo que pasa en Colombia y eh, trabajemos un poco más para que el gobierno de los Estados Unidos le preste mucha más atención a Colombia? Pues yo le Sí, digo yo algo. lo que dije fue lo siguiente, mire, Mm, el Consejo Nacional Electoral se va a pronunciar y está eso casi que seguro. Lo que pasa es que las triquiñuelas de la justicia ha permitido de que se delate o se dilate la decisión, pero va a decir se sobrepasaron los topes. ¿Qué sigue enseguida, doña Nidia? De que viene un juicio político en el Senado. Eso no lleva a ninguna parte, señora. ¿Ya? ¿Qué le he planteado yo al doctor Duque? Le voy a mandar a todos, le voy a mandar la carta que le mandé al doctor Duque donde le digo, la hoja de ruta que debemos seguir los colombianos es la siguiente. Después que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral, entonces le tenemos que decir a los Estados Unidos que esa campaña entró mucha plata del narcotráfico. Es que el socio de Petro, Benedetti, lo dijo, pero después lo taparon porque supuestamente, doña Nidia, el único que podía demandar la votación era el segundo. Y el segundo, usted sabe que fue Hernández, que bueno, en fin. Entonces, y este gobierno no le va a decir al gobierno de los Estados Unidos, y más cuando estaba Biden, le va a decir, mándeme las pruebas. Por eso digo, la Virgen se nos apareció con la llegada de Donald Trump. Apenas salga eso, tenemos que decir. Y nosotros acá en Colombia tenemos que buscar un acuerdo interpartidista, que todos los partidos se pongan de acuerdo. Porque es que yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, doña Nidia. La plata que llegó fue para financiar a todo el partido. O sea, que no solamente es el presidente, sino los senadores, los representantes, bueno, en fin. Si es por la vía política, no va a pasar nada. Entonces, le toca a la justicia penal militar juzgar a su comandante en jefe, al presidente de la República, traición a la patria, y decirle, apártese, señor,
porque de no también los Estados Unidos se lo llevan. Entonces, apártese, póngase un militar, el que sea en retiro, como quiera, en la presidencia de la República, y a partir de ahí, entonces, hacer la organización que ha propuesto el presidente Duque para ir y entrar militarmente a Venezuela a buscar derrocar a, ¿cómo se llama? A Maduro. Entonces, me parece que, como le dije, es la última alternativa, señor. No creo que tengamos, no creo que tengamos más. Es el momento de trabajar de verdad duro en función no solamente de Colombia, sino de toda Sudamérica, porque usted está viendo de que este comunismo está tomándose muchos países, está trayendo mucho sufrimiento. Y en el caso de Colombia, quien la financia es la droga. En el caso de Venezuela, es el petróleo Y la droga, y la droga. Pues, y sí, la señor. droga, porque ellos son poderosos con la droga. Ellos, ellos tienen a, ellos pasan droga que da miedo Así y es. el oro, así que por ese lado estamos bien fregados. Pero tenemos ahora, como lo dijo usted, se nos apareció la Virgen, Donald Trump. Lo único es que hay que apoyarlo y ahora tiene también un buen secretario de Estado que es Michael Rubio. Sí, Él, señora. él es una persona que conoce mucho la región y sabe de lo que está hablando porque tiene nexos y laxos con gente de nuestro país. Su esposa es colombiana. Así es. Así que si ahora nosotros no trabajamos por Colombia, ahora que tenemos la oportunidad en 4 años de Donald Trump de sacar a Colombia de la inmundicia en que estamos, ya no lo vamos a lograr. No vamos a lograrlo. ¿Ok? Perfecto. No lo vamos a lograr. Y Perfecto. lo triste es que cuando uno va a Colombia, yo estuve en Colombia casi un mes y estuve por muchos lugares, la gente no está desconforme, casi lo aman. Lo único que falta es que le prendan velitas, pero la gente quiere a Petro. Doña, Y uno se doña Nidia, pregunta, ¿cómo es posible que lo quieran y por qué? doña Nidia, mire, yo soy cincelejano. Acaban de pasar las fiestas del 20 de enero. Están clasificadas como las mejores fiestas que han habido. ¿Por qué? Por el lavado de dólares, señora. Por el lavado de dólares. Y no solamente fue la fiesta de Sincelejo, fueron las fiestas de Manizales, fueron las fiestas de Cartagena, fueron y el lavado que se está haciendo aquí en Colombia es impresionante. Eso lleva a lo que usted está planteando. Y los políticos interesados en llenarse los bolsillos están jugando a traicionar al país para poder llenarse sus bolsillos. Doña Nidia, ¿por qué un caballo en Antioquia cuesta 4.500 millones de pesos? Eh, Ah, ¿por qué ay, un caballo? ¿Por qué si usted vio ese video que pusieron, que filmó un dron de la cabalgata en Sincelejo, se dice que había más de 30.000 caballos? ¿Usted sabe lo que es eso? Y que había caballos de Antioquia que costaban toda la millonada del mundo. La plaza de feria de Manizales estuvo llena, la de Cali, todo eso estuvo, pero la plata, doña Nidia, que está corriendo en este país, producto del lavado, tiene adormecido al pueblo, como usted lo dice, y nadie piensa en el futuro y en nada de, ¿cómo se llama? De Colombia. Pero sí, mire, yo conocía a Venezuela y allá a mí me impresionaba la plata que había y cayó.
¿sí? Perfecto. Entonces, en el caso nuestro, señora, es lógico que, ¿cómo se llama? Que una acción de esta, como usted podrá entender, necesita mucho estudio, necesita mucha evaluación, necesita mucho compromiso de los Estados Unidos. Necesitamos saber cuáles países de Sudamérica en realidad se quieren comprometer. Yo Capitán, le decía, yo le decía el otro día a usted que esta droga la podemos acabar con la inteligencia artificial. Si ustedes tienen la posibilidad de hablar con alguien en Estados Unidos, porque bueno, tratar de acabar el problema sin acabarlo sus raíces, que es el narcotráfico, no es hacer nada. Entonces, pero esta droga, yo les comentaba el otro día a usted, le decía, mire, Data Robot es una inteligencia artificial que trabaja con las fuerzas militares de los Estados Unidos. Su representante legal está en Chile. Y yo hablé con él y le dije, ¿qué posibilidades hay de que ustedes nos ayuden a esto? Me dijo, claro, capitán. Y yo le dije, ¿cómo? Ojo lo que me dijo doña Lidia. Tenemos la base de datos de todos los científicos del mundo. Tenemos la base de datos de todos los científicos del mundo. O sea que nosotros cogemos a esos científicos y le decimos, mire, hay una droga aquí que se llama coca, que es hecha con cemento, con gasolina, con ácido, que mata al ser humano, que no sé qué, en fin, vamos a crear otra que no lo mate, que sea más benévola, que pueda ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Estudien, preséntenla para quitarle lo ilegal. Doña Lía, hay un libro que se llama De animales a dioses. En 1600, el equivalente a la coca era el azúcar, doña Lidia, porque producía alegría. Imagine usted en 1600 sin hielo, sin luz y no sé qué, y poder echar un poquito de agua, un producto ahí que traían blanco, casi que igual que la coca, y endulzaba lo que usted se tomaba, y eso le producía alegría. Y ese autor comienza llevando ese ciclo que después del azúcar vino el whisky, después vino el no sé qué, después vino, siempre como que el ser humano ha necesitado de ese apelativo, de ese apoyo, lo que necesita de pronto para suplir las deficiencias de la falta de amor. DataRobot nos da la solución para acabar con eso. Y nosotros acá comenzamos a trabajar para buscar que esa droga no sea la que domine a las poblaciones constituyendo un estado mafioso, porque eso es lo que hay en Colombia. Eso que estaban ustedes hablando antes, varios estados mafiosos, tienen la capacidad, mire, son los que suministran el agua, son los que suministran la luz, porque la compran para mostrarle al Estado de que se ganaron una cantidad de plata, entonces ellos van y compran la electrificadora de los pueblos, van y compran no sé qué, entonces suministran el agua, suministran la luz, ponen los colegios, manejan el dinero con que se compra y se mueve, lo manejan ellos. Y en el caso que estamos viendo, entonces Venezuela viene y le dice a una organización eh, disque subversiva, le dice, necesito que me cuide los cultivos y que me traigas la producción de allá para acá, porque yo tengo compromisos con aquellos. Yo le tengo que llevar el cartel de los solos, le tiene que llevar la droga a los otros para que allá siga el negocio y siga ese crecimiento económico en el mundo. Entonces, como le digo, en este momento, con estas condiciones que han pasado, donde el presidente Trump ha dicho los carteles de la droga son enemigos de la seguridad nacional. En este momento donde no se ha demostrado todavía, es que si hubiéramos demostrado, doña Nidia, de que la campaña fue infiltrada por los dineros, ya hubieran hecho algunas cosas para decir que no.
que el único responsable es el narcotraficante por allá. No, señor. Tenemos precisamente que de los Estados Unidos hacer que vengan las pruebas. Segundo, bueno, hay mucho trabajo por hacer. El caso de la justicia penal militar, ese es un tema que hay que analizar, que hay que, bueno, en fin, pero yo lo veo como la única alternativa. El otro, el acuerdo interpartidista, en que todos los partidos digan, el partido suyo se financió con dinero de narcotráfico. No solamente es usted, sino todos sus senadores, todo su poder legislativo tiene que salir de comercial. No vamos a acabar a Colombia, pues pongamos ahí a un militar transitorio que permita hacer esto. Y en ese momento, doña Nidia, entonces sí le decimos a Argentina, a todos esos países, vengan, organicémonos militarmente, y ahí sí el payaso de, ¿cómo se llama?, de Maduro, con todo ese show que hizo ahí en la frontera, se va a dar cuenta porque sus hombres no están entrenados para nada, doña Nidia. Sus hombres Están saben entrenados de para que la esa droga. plata, en ese país lo único que vale es la plata. Ujú. Y que si se van los otros, entonces, y a partir de ahí, señora, le pedimos a mi Dios que nos dé sabiduría, que nos ilumine, y comenzamos, como lo dije al inicio, a reconstruir la democracia y la libertad en Sudamérica. Con una dosis también de honestidad, porque Muchísima, claro, sí, señora, muchísima, ¿no? lo que Eso, esa pasa es en la... Colombia es triste. Tenemos un Congreso que la mitad son corruptos comprados por... tenemos un Senado y un Congreso que, yo no sé, ellos hablan de oposición, pero yo no la veo por ningún lado. Todas las cosas que están pasando en el país son tristes y grandiosas. Esa cantidad de gente asesinada, ¿cómo que no sabían que esta gente se iba a meter al Catatumbo y asesinar? Eso, ¿Cómo que no? eso lo ¿Qué pasó con organizaron, la doña Lilia. inteligencia militar? ¿Qué pasó con, mejor dicho, estamos en poder y en manos de criminales y hasta ahí Así es, señor. llegamos? Eso es Así todo. es. Pero doña Nidia, Mauricio Viera en la charla anterior, sacó las cuentas, no más, oigan bien, no más del gramaje. O sea, de esa plata que pagan los que la siembran y no sé qué y producen por comprarlas, ¿sí? Los que las compran nomás ahí tienen que pagar. Y él le sacó la cuenta a usted y miró las cifras de las 40 toneladas o las 40 hectáreas que se siembran ahí en el Catatumbo. Él no hizo el ejercicio de cuánta plata mueve el narcotráfico al año. Y ahí sí se da cuenta usted que no, estamos muy lejos, señora, de tener esa capacidad económica que tienen estos grupos, yo, y por eso tienen esa capacidad de comprar conciencias, bueno, doña Nidia, es que, mire una cosa, señora, si usted ve que las riquezas de Venezuela están en el Banco del Vaticano, porque hay alguien que dice allá, mire, esta plata es bien habida, no sé qué, guárdela aquí, que a ustedes en la iglesia aquí en Roma la necesitan para poder financiar todo lo de la iglesia. Imagínense si no estamos, Llegados. ¿o yo? Entonces, por eso lo digo, así como lo dijo nuestro amigo, el señor coronel Jaime Medina, que mi Dios nos puso este encuentro. Yo pienso que a partir de hoy tenemos un compromiso muy grande porque tenemos que trabajar muchísimo por sacar no solamente a Colombia, sino a Sudamérica
de este flagelo del narcotráfico y del comunismo. Sí, señor. No hay más alternativa, doña Nidia. No. Discúlpeme el pesimismo, pero no lo veo porque si esto continúa, la plata que va a haber para las próximas elecciones, usted no se imagina. Va a correr. Y todo esto, como usted sabe, viene de Cuba. Mm. Todo esto viene de Cuba, doña Nidia. Nada de lo que hacen los venezolanos se le ocurre a un venezolano. No, es un general, es un equipo de pensamiento que tienen allá los cubanos que le dicen, bueno, ahora vas a hacer esto, 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 esto. Y esto que usted vio de Catatumbo y que está viendo de aquí es programado, señora. Claro que sí. Perfecto, nada es casualidad, todo es causalidad. Ya empezó, ellos empezaron desde hace ratito cuando empezaron a desarmar a los militares y a amarrarle las Claro, manos claro, claro. y empezaron con los gestores de paz y empezaron a sacar criminales y darles la libertad y que hicieran lo que les diera la gana, que ahora ridículamente los están volviendo a- a supuestamente perseguir, levantaron las órdenes de captura. Entonces, uno se da cuenta de que todo allí está mal. El presidente Petro, que el artículo 109, que supuestamente de acuerdo a la Constitución es el único que le puede quitar la investidura de presidente a él, según ese artículo en la Constitución, oye uno a otros senadores y a representantes diciendo que hay que dejarlo terminar su mandato. Si ese señor lo estuvieran juzgando porque no me gusta su nombre o porque es un tipo muy asqueroso que no representa al país, entonces yo diría, sí, señor, hay que dejarlo terminar su mandato. Pero resulta que el tipo ha violado la Constitución y la Constitución así lo requiere, que debe ser juzgado y fuera. ¿Por qué si usted es uno de los de la derecha o vamos a decir simplemente un ciudadano, usted va a decir que hay que dejarlo terminar? Entonces usted está de acuerdo con lo que él hizo y entonces así vamos a seguir. Así es, sí, señora. Entonces eso no tiene sentido. Para mí eso no tiene nombre. Todos debían estar de acuerdo con que él debe salir, porque así lo dice la Constitución, está escrito allí. No fue porque alguien decidió que se llama Petro y me choca Petro, no. Es porque cometió un delito, hizo una Perfecto. violación, tiene que pagar por ello. Entonces, ¿por qué no? Pero los oye uno diciendo, hay que dejarlo terminar el mandato. Entonces, ¿para qué caramba tienen ese artículo? Sáquenlo de allí y echen la Constitución a la basura. ¿Cuál es su lectura acerca de, con esa imponencia, esa arrogancia, esa coincidencia en que llegó Maduro, bueno, Diosdado, encargado de Maduro, a la frontera? Inclusive alcanzaron a sobrevolar en tierra colombiana, en espacio colombiano. Mientras tanto, el ilegal presidente, el ilegítimo presidente de Colombia, estaba precisamente con el ministro de Defensa en unos momentos tan coyunturales, tan delicados por el que estaba pasando Colombia en Haití. ¿Qué tiene que ver eso con la emergencia que se está viviendo? Además que no coincide la conmoción interior con su salida del país, él y su ministerio, además de otras personas, pero las demás personas no eran relevantes en ese momento, pero sí lo eran él y el raquítico de Velázquez. Bueno, ¿cuál es su lectura de esa situación, capitán? Bueno, usted sabe que la única forma de hacer una acción militar sobre el territorio venezolano es desde el territorio colombiano. Eso lo tienen claro los venezolanos. Entonces, a Maduro le dijeron que él tenía que demostrar esa superioridad militar
que supuestamente él está ahora mostrando después de que este gobierno nos debilitó militarmente, porque no solamente fueron la salida de 100 generales, fueron los recursos que no se dejaron que llegaran al malentendimiento de las aeronaves, es la no compra, y ahí sí va a entender usted, la no compra de ese armamento aéreo que Sí, sí. necesitamos y que han venido diciendo que aquí, que allá, han venido dilatando todo. O sea, yo pienso que el punto de quiebre es el 26, que ya lo tenemos aquí encima. Entonces, eh, con lo que hizo Venezuela ahí sobre Catatumbo, dio unas demostraciones muy tremendas. ¿Por qué si estaba el segundo de Venezuela dirigiendo las operaciones, mientras que el ministro nuestro estaba en En Haití? Haití. ¿Qué manera de mostrar que no somos yo? Porque la verdad es que el pueblo colombiano no es ese pueblo irresponsable que de pronto se nos está queriendo hacer ver, ¿sí? Cuando yo estuve en el servicio activo, yo lo que veía en todo momento y a toda hora era ese esfuerzo por acertar. Ahora, pues, mire lo que nos están haciendo, cómo nos están haciendo ver internacionalmente. Entonces, eh, ahí, como les he dicho, Cuba es la que tiene claro cómo tiene que conducir todo, cómo tiene que dirigir todo. Entonces ahora salió Venezuela diciendo que va a ayudar a Colombia a luchar contra el narcotráfico. Imagínense ese mensaje para los europeos. Miércoles, pero yo no entiendo esto. ¿Cómo así que Maduro mandó los aviones y mandó todo esto a la frontera? Imagínense los europeos, váyanse a Europa y hablen con los europeos a ver qué pueden estar pensando de que Venezuela, si ellos dirían, yo lo que he oído es que esa dictadura también mueve plata de narcotráfico y de pronto puede salir un defensor de venezolano y decir, no, 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 ellos solamente los mueve el petróleo. Entonces, ahí hay muchas, digamos que, eh, acciones para querer generar alguna reacción. Una, la de que ellos están muy armados. Tener armas no es tener un ejército, No, eso se necesita mucho entrenamiento, eso no lo tiene Venezuela. Además son equipos que son de otros países, estoy seguro que ellos no lo saben operar. Cuando yo estuve en el 92 en Puerto Carreño y me puse a pensar, oiga, pero ¿por qué fracasó el intento de golpe de Chávez? Una de las cosas que se hablaba es que la Fuerza Aérea tenía que hacer una acción en contra de Miraflores. Y resulta que el misil que dispararon no le pegó a Miraflores, sino que lo mandó por allá lejísimo. El señor coronel que está ahí sabe muy bien el entrenamiento y todo lo que cuesta para que nuestra gente esté en capacidad de usar bien los equipos. Y ese es el caso de Venezuela. Las armas no son para llevarlas a los desfiles y tamar a los niños, no. Entonces ellos, lógicamente, porque es que si cae Venezuela, cae Cuba. ¿Oyó? Cae Cuba. Y después de caer Cuba, entonces sigue Nicaragua, sigue el otro, sigue no sé qué, sigue para allá. bueno, Y lo más importante, podemos libremente decir cómo va a ser las relaciones nuestras con China. Ya un segundo les voy a mostrar algo. Da tristeza, doña Nidia. En este libro, yo leyendo, porque como vieron que yo leí, que yo estudié
historia de las religiones. Y entonces un señor que vino del África me dijo, capitán, para que usted pueda entender los conflictos armados, tiene que entender muy bien los conflictos interreligiosos. Y si usted no sabe cómo es el conflicto entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo, está perdido. Entonces yo no sabía nada del judaísmo y me compré este libro, me lo recomendó. Doña Nidia, aquí en este libro encontré cómo fue, cómo fue que nos quitaron a Panamá. Aquí está relatado cómo nos quitaron el canal, cómo nos quitaron el canal de Panamá desde los Estados Unidos. ¿Cómo nos los quitaron? ¿Por qué? Porque la misma banca que construyó el canal de Suez se dio cuenta de que para que pudiera existir esa interconexión entre los continentes con los buques y las cosas, tenían que existir esos dos canales. Y como se dieron cuenta de que Colombia era muy corrupto, la decisión fue, vamos a quitarle a Panamá. Y nos quitaron a Panamá. Y ahora es China quien hace la ampliación del canal porque los buques que tienen más de 13.000, que tienen capacidad de 13.000 contenedores, ya no pueden pasar por Panamá. Y los buques que ha construido China tienen capacidad de 40 y pico mil de contenedores. Óiganse bien. Entonces tienen un problema grandísimo con eso de la movilización de la mercancía. Entonces vienen ellos y le dicen a Panamá, nosotros le hacemos la ampliación, pero claro, nuestro enemigo son los Estados Unidos y Donald Trump se da cuenta de eso. Y por eso es que Panamá ha salido a meterse en todo este problema. ¿Sí? Entonces, de esa manera, quitando nosotros todo eso, lo que usted promueve, la libertad, ahí sí podemos nosotros decir, oiga, vamos a tomar nuestras decisiones. Si necesitamos construir infraestructura, sí, está bien. Ayúdenos, háganla, gánense los recursos económicos, pero no nos impongan sus ideologías, no nos impongan sus pensamientos. Nosotros tenemos una historia ya muy construida que queremos defender. Ha sido con la razón, con el esfuerzo de nuestra familia, de nuestros abuelos, y déjenos mantenerlas. No hay que tener miedo, Capitán, no hay que tener miedo, oye, no hay que tener miedo, o sea. Es claro que en todo esto hay muchos riesgos, pero yo estoy seguro que nuestra institucionalidad tiene unos hombres muy capaces y Colombia también tiene unas personas muy capaces que pueden contribuir a que lo que estoy planteando pueda llevar a que ese régimen corrupto y ese... porque es que yo le hago una pregunta. ¿Cómo definimos el caso de Venezuela? ¿Es una dictadura o es que Cuba los tiene controlados, los tiene dominados? ¿Ah? Porque lo que es una estamos dictadura hablando, empujada por Cuba. Doctor, mi pregunta, usted dice de que hay un optimismo. Yo también, o sea, que no hay una salvación o no hay optimismo. Yo digo que yo también estoy de acuerdo con usted, pero sin embargo, por ejemplo, yo estuve de vacaciones en los Llanos Orientales, sí, por allá en Villavicencio, y una tía mía tiene una microempresa y un trabajador que supuestamente son sectores de la izquierda donde promueve el odio hacia el empresario, que es que te sí, explota, que esto. Yo una vez que yo fui a su empresa, la empresa de mi tía, y el trabajador decía, Gustavo Petro es un HP, un guerrillero. Entonces vemos, o sea,
todavía hay una población que todavía se resiste. Y que algo que decían era que, bueno, unas regiones que todavía se resiste a la izquierda, como son los Llanos y Antioquia. Pero también algo que yo he escuchado es que la virtud que nosotros tenemos es que Petro no es disciplinado como lo fue Chávez. Chávez sacó mujeres, sacó tragos, sacó vicio y fue disciplinado para poder destruir a Venezuela, cosa que no es Petro. Lo que tenemos de desventaja es que nosotros no tenemos unos políticos que esté del lado del pueblo. Ahora vienen las elecciones a Congreso y mucha gente se va a abstener a votar o vota en blanco o si vota, bueno, me tocará para hacerle favor a alguien o si no, que, que me dé un puesto o un contrato. Un 90% de los que van a votar por el Congreso va a ser, va a ser con ese objetivo, porque no hay un partido que digamos, estos tienen una tesis, estos tienen una propuesta, estos tienen una ideología, o que no, están a favor del pueblo. La gente va a votar más que todo por hacer favor a alguien o que me da un contrato o un puesto. La mayoría yo veo que en el Congreso va a ser así. Así es, Edier. Mira, te voy a contar algo. ¿Oíste que yo fui director de un hospital? No, Yo no fui entré director a del tiempo, hospital. Ah, no logré entrar a tiempo. ya. Bueno, mira, yo fui director del hospital de Bayamálaga, año 98-99. Ya en ese momento se hablaba de algunos inconvenientes del sistema de salud. Y yo algún día le dije a la odontóloga, le dije, ¿me haces un favor? Lo que el hospital cobra sí está ajustado a las tablas por las cuales debemos cobrar y además eso es más o menos de lo que yo me gasto. Y me dijo, no sé, capitán. Y dije, ¿me puedes hacer un favor? ¿Por qué no coges durante 3 meses y vas haciendo un estudio de costos de todo lo que tú te gastas y en 3 meses miramos a ver qué pasa? Y así fue, a los 3 meses llegó ella y me dijo, mire, esto es lo que me da. Cuando yo vi eso dije, oiga, pero esto está muy lejos de lo que cobramos. De esta manera el hospital sí que se quiebra. Me tocó decirle al jefe de sanidad y a la Armada que si me autorizaba a viajar aquí a Bogotá y hablar con el Ministerio de Salud para que me explicaran eso. Me autorizaron, vine a Bogotá, hablé en el Ministerio de Salud y la persona que me atendió me dijo, te estoy hablando del año 98-99, ¿no es cierto? Entonces la persona me dijo, mire, la reforma de salud en Colombia se hizo en el 93. Este sistema, este sistema fue traído de Chile, lo copiamos en una forma idéntica y no se ha hecho algo que es muy importante, que es el perfil epidemiológico. Edier, hoy todavía no se ha hecho el perfil epidemiológico en Colombia. Entonces, mira lo que te estoy diciendo. Ese perfil logra establecer como 5 cosas. Primero, lo que son las enfermedades catastróficas, o sea, las enfermedades catastróficas que son aquellas enfermedades que con los recursos de nosotros en familia no tenemos cómo cubrirlos porque son muy costosos. El cáncer, la enfermedad del corazón y cualquier persona se arruina si lo asume. Entonces, el 30% normalmente de todo lo que se recoge se destina a las enfermedades catastróficas. La prevención, todo eso. Y lo más importante, la UPC. Yo creo que te oí que tú vivías en Barranquilla, ¿no es cierto? Edier, Y yo vivo en Barranquilla. perfecto. Sin la UPC, sin la UPC no se hace nada. Entonces, ¿qué ha pasado?
que resulta de que casi todos los sistemas, el laboral, el pensional, el de salud y todas esas cosas, se ha hecho con un criterio en donde alguien se beneficia económicamente, pero nunca se ha pensado en realidad si eso le conviene o no le conviene al país. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora, Eddie? Esa misma, óyeme bien, esa misma inteligencia artificial que yo les nombré a ustedes, yo se la nombré a ese señor de allá de Chile y le dije, oiga, y con la inteligencia artificial podemos hacer el perfil epidemiológico. Me dijo, claro, capitán, si existen datos, eso no es sino evaluar los datos y hacemos lo que usted está diciendo. Vamos a averiguar en realidad cuánto cuesta sacar una muela porque los hospitales tienen datos, todo eso tienen datos y científicamente podemos dirigir este país. Este es el momento de ustedes los jóvenes, porque si tú coges a unas personas de la edad mía y le hablas de inteligencia artificial, no sé qué te puedan decir. Entonces, eso que tú estás diciendo de los sueldos, eso que tú estás hablando, sí, señor, en este país no han sido diseñados y hechos con justicia social. Solamente se ha pensado en que quien presentó la ley y el partido que presentó no sé qué, cuál es el beneficio que van a sacar. Y en el caso de la salud, que discúlpame que te toqué ese tema, entonces las EPS se las dejan que las ponga alguien y ahí se hacen riquísimos. Mira, si hay plata en Colombia para la salud, tú no te imaginas, porque no solamente está el sistema de salud, está lo que pasa con lo que pagamos todos los años para el tránsito, el seguro ese de accidentes, ahí se recoge un poco de plata. Se recoge, bueno, en fin, hay hospitales que se han dedicado solamente a atender los accidentes de tránsito, porque cuando el tipo llega golpeado por una moto, lo que sea, le ponen una inyección, lo duermen y después le dicen, te pusimos todo esto, firma aquí, y el tipo, pues lógico, firma y se va, y ese va y le cobra un poco de plata a, a, a la EPS. Tenemos un sistema, tú lo sabes, un sistema demasiado corrupto. Pero mi Dios, a ustedes, la generación de ustedes, le está dando la oportunidad de que con la inteligencia artificial muchas de esas cosas se puedan corregir. Quiero aprovechar esta bella oportunidad para decirle a ustedes todos algo. Colombia va a ser una potencia mundial. ¿Cuándo? No se la puedo decir. Es un reto de los jóvenes que están en este conversatorio. ¿Con qué? Sí te lo puedo decir. Con los nodos polimetálicos. ¿Qué son los nodos polimetálicos? Resulta, Omaira, que por miles de años en el Pacífico colombiano ha estado lloviendo, como tú lo sabes, y un microorganismo que vivía en la cordillera occidental a más de 2.000 casi 3.000 metros de altura, se bajó a vivir a 2.000 y más de 2.000 metros de profundidad en el mar. Esto que te estoy diciendo, Mayra, tú puedes entrar a cualquiera de las inteligencias artificiales que hay o puedes entrar a donde yo pongo a veces ahí en Facebook, yo pongo los artículos y hablo de los nodos polimetálicos. ¿Qué se puede hacer con los nodos polimetálicos? Se puede endurecer el aluminio. O sea, así como con el hierro se le echa arena y se produce el bronce, en el caso del aluminio, con los nodos polimetálicos se puede endurecer.
Y te cojo el ejemplo, el mejor ejemplo, que es el del avión. Entonces, ya ese avión que tenemos, que pesa tanto, esos motores que tenemos que pesa tanto, ya no van a tener ese peso muerto, porque precisamente el aluminio es liviano y si lo hacemos duro, entonces ya no va a tener ese peso muerto. Si tú le preguntas a inteligencia artificial en qué países hay esos nodos polimetálicos, encuentra que son pocos, porque tienen que ser países donde llueve mucho, donde está esa diferencia de 2000 a no sé cuántos metros de profundidad. Pero el reto más importante, Omaira, es el que tú has planteado, cómo creamos un hombre que en realidad no busque a través de la guerra o de lo que sea acabar con su hermano, sino que más bien busque construir, ayudarlo en lo que él necesita. Entonces, en las manos de los jóvenes que están, cojan y entren y busquen en inteligencia artificial lo que yo le estoy diciendo. Mira, Omaira, yo cogí y le pregunté que qué universidades del mundo estaban estudiando sobre los nodos polimetálicos y me habló de una de China, perdón, del Japón, me habló de dos de Europa, no sé qué, todo eso. Entonces ponte a pensar de que todo lo que dice Petro de combustible, eso es mentira. Porque resulta de que si el motor tuyo, el motor de tu carro, es un motor así pequeñito, tu carro ya no pesa tanto porque todo es de un aluminio duro, pues lo puedes impulsar no con no sé cuántos galones de combustible, sino con poquito. Y eso lo tenemos en nuestro país. Y debido a eso, de verdad que yo les agradezco infinitamente esta oportunidad que me han dado, no por lo que yo pueda beneficiarme no, por lo que yo quiero que ustedes entiendan que mi Dios a nosotros como colombianos nos está dando un papel protagónico en este momento demasiado importante. Pero tenemos que asumir, como tú dices, esos retos y con mucha honradez, porque es que la clase política nuestra, como tú lo dices, no ha hecho más que enriquecerse, llenarse los bolsillos en una forma desaforada. Son avaros, son, mejor dicho, tienen millones y millones y quieren seguir teniendo millones y millones y no hacen nada bien hecho por este país. El ejemplo que le acabo de colocar, es triste decirlo que en este país no se haya hecho el perfil epidemiológico para saber cómo debemos diseñar un sistema de salud. Ah, no. Y hay tanta plata para la salud que entonces lo que hacen es que la destinan para hacer clubes de golf y la droga está dejando tanta plata que por eso entonces tenemos caballos de no sé cuántos millones y apartamentos de no sé cuántos millones. Cuando yo entré hace 50 años a la Armada en Cartagena, no había un edificio. Bueno, había uno que era el Hotel del Caribe. Tenía tres, cuatro pisos. En este momento, cuando fui a la celebración de los 50 años, me sorprendió porque ya no hay sol en las calles de Boca Grande en Cartagena, porque todos esos rascacielos son tan grandes y da tristeza decirlo, pero casi que la mayoría de esos apartamentos que cuestan no sé cuántos millones de pesos son lavados. Entonces, y qué tristeza, ¿no es cierto? Que mi Dios nos haya dado un país para que pudiéramos vivir decentemente, para poder vivir bien, pero no. Desafortunadamente, los líderes políticos como el que tenemos nos ha metido, como lo han venido diciendo todos ustedes, es por el camino de la droga y lo que está buscando es ver cómo buscamos para que la droga se siga llevando a todas partes del mundo.
la muerte, eso que les hablé de que pasaba en Venezuela, también se está dando aquí. Buscan el miedo, buscan es con la santería, con la brujería, con todo eso, asustar a la gente para que después salgan para que voten así como nos pasó, dizque engañados por un falso cambio que, como lo han dicho, no, no es ningún cambio. Por supuesto que no. Ok. Fabio Cuellar Kogan. Señor, Buenas noches. buenas noches, bienvenido. Cordial saludo, doña Nidia, a mi amigo y coterráneo Ángel Gabriel Conde, a todos en el chat. No, pues aprovechando dos temas que trataron, Gabriel pues dijo que la charla es sobre Venezuela y la democracia en Colombia. Y doña Nidia nos preguntó qué podemos hacer desde Estados Unidos por nosotros. Entonces no quería irme, que ya me toca retirarme sin plantearle al respecto, que yo creo que hay dos temas muy importantes sobre esa, combinando ambas cosas, que son, creo que la comunidad colombiana y latinoamericana, en especial la colombiana, tiene no sé si responsabilidad o algo muy importante que hacer, que es mantener las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ahora con el cambio de gobierno por Mr. Trump, que muchos nos alegramos de él. Desafortunadamente, pues en estos últimos días, desde la visita a Haití del presidente y en otros estadios, está tratando de armar pelea. Y la verdad es que no podemos dejar los colombianos de que nos distancien de los Estados Unidos por ningún motivo. Señor. Creo que ya en Colombia, pues ya tenemos 2 años y medio con este señor en donde nosotros somos amigos del pueblo israelí y sin embargo rompió relaciones con el país y así con varios países. Y he oído declaraciones donde está diciendo que van a armar un bloque en contra de las decisiones de Trump en cuanto a migración y otras cosas. Pero también, como ustedes saben, se acaba de emitir una orden tanto de Trump como de Rubio, a través de Rubio, de que se suspende por 90 días las ayudas a Colombia en periodo de prueba. Y en ese periodo de prueba, pues, si el presidente de acá va a estar peleando durante los 90 días con Trump, pues el periodo de prueba definitivamente no lo vamos a pasar. Y el segundo punto es mantener una alerta para las elecciones. Una alerta para las elecciones porque las elecciones del 26 no se las pueden robar. Y esa es la garantía. Y así como dijo Gabriel, pues acá en Colombia tenemos mucha gente valiosa, mucha gente que no va a dejar que pase lo que pasó en Venezuela, pero la ayuda extranjera o la ayuda en Estados Unidos de tener la mira sobre las elecciones en Colombia, de que Trump y Rubio estén pendientes de las elecciones, que no vayan a haber cosas raras, creo que es fundamental para la comunidad que se encuentra en Estados Unidos y que tienen allá pues a Rubio, a la senadora de Florida y a toda esta gente que se manifiesta amiga de Latinoamérica. En el caso de la ayuda, para terminar, en el caso de la ayuda, pues una alternativa para que no suceda lo que sucedió con Cuba y con Venezuela y que no termine en nada, es que si esa ayuda no se le da al gobierno para no fomentar o porque el gobierno se opone directamente a Trump, entonces pues que se reemplace por ayuda privada a empresas, que ese dinero siga entrando a Colombia, pero no a través del gobierno para que se desaparezca. Entonces, pues les dejo esa inquietud con base en la presentación, en el tema de hoy, en la pregunta de doña Nidia. Y bueno, creo que esos son los dos puntos importantes para la comunidad para la comunidad colombiana en Estados Unidos. Gracias. Tengo dos comentarios brevemente.
Sí, señor. Y el primero, aclararle o complementarle lo que usted dijo, que los gringos nos robaron el canal de Panamá. Lo que yo he encontrado en mi búsqueda de conocimientos, también como usted lo ha hecho, es primero las guerras intestinas que habían en Colombia. Eso es cierto, la guerra de los 1000 días. Pero lo más importante para mí fue el que hubo un cubano que se llamó Carlos Finley, un doctor cubano en Nueva York, que descubrió que la fiebre amarilla y el paludismo lo transmitía el mosquito. Eso no lo supieron los colombianos, que ya con los franceses, Ignacio Lesseps y todos los demás de Antillas, etcétera, que murieron, que hay una rotonda muy linda en la ciudad de Panamá que tuve oportunidad de conocer. Entonces fue cuando el gobierno americano, enterado de esta información, que fue lo que decimó a mucha gente, empezaron a estimular a los panameños para que se independizaran. Y nomás se declararon el grito de independencia y los destroyers americanos pues favorecieron esto. Es el punto. Entonces, la historia es que fue el descubrimiento de el mosquito controlando el mosquito se controlaba la fiebre amarilla y el paludismo. Ese es un punto muy, muy importante. Y de ahí vino entonces cómo los Estados Unidos y los panameños, con el perdón de decirlo, pues gente que no sabían de millas y kilómetros, hablaron de 10 millas los gringos y los panameños de 10 kilómetros. Y por eso que la zona del canal pasó a ser casi hasta el centro de la ciudad de Panamá. Eso ya es cuestión de ignorancia crasa del sistema gringo o inglés al sistema métrico decimal. Ese es un punto. El otro punto, me encantó muchísimo oírlo hablar del problema de la falta de amor, de que la gente ha buscado. Me gustó mucho eso, porque yo conozco esa historia. El azúcar realmente era una droga. Y yo hoy en día que hemos pasado por muchas cosas, el whiskycito, todo lo que tú quieras, pero lo que estamos viviendo en la coca es justamente, en el fondo, esa falta de amor que tú lo nombraste, ese vacío interior. Eso es lo que yo he venido hablando por tiempo ya. ¿Ok? La única manera de llenar ese vacío interior no es en algo externo, no es tomar la coca o el exceso de café, como le dicen ahora jocosamente de Petro. No, es interiorizarnos, interiorizarnos. Eso es lo que yo he venido predicando y lo hablamos alguna vez. ¿Ok? Sí, señor. Que el ejemplo clásico que les he dado ya es el padre Gabriel Mejía, fundador. Miren, Fundación Hogares Claret. El padre Gabriel tiene 27 sedes en Colombia y empezó con una en el Poblado, ¿ok? En Medellín. Y muchos son, pero ¿qué empezó? Tratando drogadictos, ¿ok? Por favor, mire eso, que lo he dicho ya antes, pero no me quieren poner atención. El padre Gabriel María ha demostrado que la verdadera cosa que llena interiormente es cuando uno se sienta a hacer meditación. Yo en septiembre cumplí 50 años de ser meditador. Lo he vivido. ¿Ok? El estrés de la vida, el estrés de venirme a estudiar aquí en los Estados Unidos, aprender inglés, hacer turnos, todo lo que tú quieras, pasar exámenes, demostrar que no era un médico latino bruto. Todo eso, ese estrés lo pasé cuando aprendí a meditar, ¿ok? En septiembre 9 del año 74. Esa es la respuesta que yo vengo diciendo. Eso, y ya de hecho se está haciendo. Yo he estado ayudando a un grupo de un colegio en Piedecuesta, ¿ok? Un proyecto que tiene la organización, la educación basada en la conciencia. Y es interesantísimo ver los reportes de estos estudiantes que han aprendido a meditar en Piedecuesta, ¿ok? Y él empezó en agosto del año pasado y ya me reportaron hoy que a partir del 15, porque hubo cambio de rector, la rectora se retiró, la que apoyó esto, porque aprendió a meditar y vio tantos beneficios en su salud física y mental que invitó a que la gente viniera a ofrecerles a los niños y a los profesores la meditación. Se inició, se retiró ahora, hubo que esperar a que llegara un nuevo rector y empiezan el 15 de febrero porque están viendo los beneficios. O sea que tengo evidencia ya concreta en Colombia. Hoy vi un reporte de los que están haciendo en Perú, en Brasil, en fin. Los cambios están habiendo a nivel de conciencia. Por eso se llama educación basada en la conciencia. Que estamos hablando, somos el país del Sagrado Corazón.
Qué tristeza, un país del Sagrado Corazón, todos bautizados y católicos, echándonos plomo y robando el uno al otro. Entonces, no es problema de los valores judeocristianos, es un problema de conciencia, va más allá que la meditación. Cuando uno pone ese, hoy lo hablaban, que llaman la canción que hizo, ¿cómo se llamó esto? John Lennon. Del mundo cambia con nothingness, nothingness, con la nada. Una canción que yo no la conozco, que yo no soy de la época antes a los hippies o la misma generación. En todo caso, Nothingness es eso, uno aprender a meditar y poner la mente en blanco, eso empieza a producir unos cambios. Cuando ustedes quieran les hablo e invito a alguien que les explique de qué estoy hablando, que realmente es para mí la respuesta. Claro, es una respuesta que ya vamos en 590,000 en Sudamérica, reportaban hoy, que están meditando, jóvenes que están aprendiendo. Luego es un proceso a largo alcance. Mientras tanto, estoy de acuerdo con usted. Lo que me preocupa es que usted dice, traer a alguien, un militar que venga. ¿Qué hicimos con Rojas Pinilla? Es que el problema es la gran tentación, no se lo olvide los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. El que llega, el demonio es el poder. Le dieron el poder a Rojas Pinilla y ¿qué pasó? Le encantó, porque tiene decisión lo que está pasando con este desgraciado Petro. ¿Ok? Entonces, mientras no haya una conciencia interior de servicio, no vamos a ningún Pereira. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería comentarte sinceramente. Por un lado, te felicito porque estamos en la misma onda, pero quiero que avances un nivel más en el nivel de conciencia, porque realmente que ponemos esto o aquello, ayudar con Marco Rubio, todo eso está bien, pero eso no es la respuesta definitiva porque corrupción y violencia ha habido en Colombia desde antes de la independencia. ¿Ok? Desde antes de la independencia. En fin, usted recuerda cuando vino el pacificador Murillo, que mató a toda la gente pensante y lo que quedaron fueron, no quiero ofenderlo, pero los chafarotes, buenos guerreros para la pelea. ¿Ok? Pero la gente pensante como ustedes realmente son gente evolucionaron, que fueron al servicio por amor a la patria y han seguido en un proceso de desarrollo intelectual. Pero tenemos que ir a una parte más arriba. ¿Me explico? Ese es el punto que yo quería hacer énfasis hoy. ¿Ok? Te agradezco muchísimo la presentación. Me ha llenado plenamente. Muchas gracias. Y yo le agradezco mucho a usted el haber tocado ese tema y le tengo una propuesta. Dígame. Yo estaba pensando que necesitamos construir una aplicación que ayude a la persona a medir su nivel de conciencia. Perfecto. Para medir Ok. el nivel de conciencia es complicado, o sea, ya tengo identificados 5 variables, pero usted como médico, doctor Guerrero, sabe que hay dos que ustedes los médicos pueden manejar, pero hay otras que los científicos del mundo también pueden aportar. Como usted me oyó que he venido hablando de DataRobot, que es la inteligencia artificial esa que le digo, entonces Ajá. el tipo volvió y me dijo lo mismo, doctor Guerrero. Y ojalá, mire, yo le decía que ustedes allá asuman eso y las utilidades y todos que sean para ustedes. O sea, que la persona tenga aquí en el celular, si rezó, sabe qué pasa. Si robó, sabe qué pasa. Si mató, sabe qué pasa, doctor. Pero Y perdona que y cada interrumpa. persona, sí, señor. Mira, yo estoy perfectamente siguiendo la idea de lo que tú estás hablando. En Ajá. mis 50 años de experiencia, lo que he notado es el nivel del cambio de conciencia. De hecho, yo era un católico como todo el mundo, de misa del domingo, ¿ok? Y oyendo al cura, llevo 45 años yendo a misa con misal diariamente. El haber aprendido a meditar me sirvió para empezar a vivir los valores en que yo creía. Por eso empecé a ir a misa todos los días. Luego, cuando uno está en ese plan de un desarrollo interior y de desarrollo espiritual, ese concepto de robar y de matar, sinceramente, no existe. No existe porque es los impulsos animales que tenemos
quedan no suprimidos, sino sobrepuestos de una manera, sobrepuestos a un concepto de mayor servicio, de caridad, lo que enseña la Biblia, lo que estaba diciendo Mayra. ¿Ok? Eso es cierto, pero a pesar de eso, somos pecadores, de ahí la Iglesia Católica Sí, sí. sacó en la confesión, ¿ok? Y tenemos hoy en día el jubileo, este año del jubileo, que es historia judeo-cristiana, cada 25 años, el atravesar por una puerta se perdonaban todo, pero es que es interiormente, para mí es volver a poner el cerebro en su sitio, controlando todos los impulsos fisiológicos y agresivos que traemos. Entonces es algo que no cuenta. Si se sale, para mí, realmente yo oigo las noticias y sinceramente a veces me dan ganas de llorar, ver qué animalidad la que tenemos la sociedad colombiana. Los robos, la corrupción, la violencia que estamos viviendo en mi tierra. Yo soy norte santanderiano. Allá me robaron una finca del Catatumbo. ¿Ok? Figuro yo como dueño, ya me llamaron del consulado. ¿Ok? Que están excavando huesos allá en la finca que yo heredé, en el Catatumbo. ¿Sí? Pero eso no es el problema hay que ir más adentro. Y entonces desde adentro surge algo. Y cada año, cada 2 años, yo noto una diferencia. Es algo que hay que vivirlo. No es ponerme a ver si lo clasifico y me ponen grados, ok, A, B, C o no, no, no. Es de vivencial. En términos Sí, de psiquiatría hablábamos de una vivencia. Hay que vivirla para entenderla. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Perdóname. sí, señor. Le quiero comentar lo siguiente. No, no creo que alcance a leer porque esta letra es muy, muy pequeña. Ayer, cansado de estar leyendo sobre Venezuela y sobre toda esa vaina, Ujú, ujú. le dije a la inteligencia artificial de pronto como a las 4 de la mañana, no me acuerdo. Le dije, ¿qué harías tú si tú fueras el diablo? ¿Qué respuesta El que haría yo. tan tremenda? Se las voy a compartir. ¿Qué Ok. respuesta tan tremenda la que me dio? Yo, ¿Oyó? Óigame, increíble que la inteligencia artificial de esa manera defina tan preciso y tan exacto lo que es el diablo para el ser humano. Bueno, la fuente del mundo, el demonio y la carne. Ahí son los enemigos del alma Bueno, que me enseñaron el catecismo astete, se aplica todavía. Petro es justamente eso, tiene los tres. perfecto, ¿Ok? señor, perfecto, ahí está. ¿Sí? Entonces, ok, Muchas gracias, doctor Guerrero. Muchas estamos en gracias. contacto. Capitán, Sí, mucho señor, gusto. sí, señor. bueno, seguimos porque se nos acaba el tiempo. Tenemos al doctor Laureano Chilagüí y después el coronel Homero y estoy segura que el teniente coronel Jaime Medina también quiere decir algo. Entonces, vamos con el doctor Laureano, seguido por el coronel Homero y terminamos con el teniente coronel Jaime Medina. Por favor, sean Eh, breves para que todos puedan. buenas noches, doña Nidia. Gracias por darme la palabra. Buenas noches a todos los presentes, todos, creo que todos grandes amigos. Mi capitán Conde. Yo creo que el problema hay que dividirlo en dos: problema extranjero y problema interno. Porque si no tenemos la ayuda extranjera, yo veo muy difícil salvar a Colombia. Porque el caos en que está metido Colombia viene del exterior. La ayuda interna es la básica y es la segunda parte que voy a hacerle alguna mención. Del extranjero agradezco mucho las palabras de confianza de Mira y de Omaira y de todos los que piensan, pues, por ahí hay un partido republicano que ya declaró, Trump, que todo lo que tuviera que ver con guerrilla era terrorismo y iba a estar involucrado en un trabajo muy especial antiterrorista en todo el mundo. O sea, eso es muy importante. El punto que hay que hacer énfasis ahora es la presentación que le quieren dar a... Yo soy el médico que bauticé a Petro como el psicópata.
y Ya. soy el médico que le diagnostiqué a Petro que tiene una enfermedad del síndrome del cerebro podrido por sus adiciones. El doctor Luis Eduardo, como buen psiquiatra, lo entiende de sobra, por sus adiciones y por todas las cosas que hace. Entonces, una psicopatía con cerebro podrido. Pero hay gente en el extranjero que quiere exaltar la labor de Petro por la paz de Colombia. Quiere exaltar la labor de Petro porque está acabando el narcotráfico, porque está combatiendo a los grupos guerrilleros. Y ese es el mensaje que están repartiendo por todo lado. Y ojo, como decía doña Nidia en un momento dado, que tiene un lindo fondo allá de Cartagena en su cuadro virtual, Así es. que el problema que teníamos de todas estas cuestiones es que la palabra de Petro no vale, no sirve. Es una cuestión que es un mar de mentiras. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo en el extranjero para decir que hay gente que dice que lo dejen terminar los 4 años. Y estoy totalmente de acuerdo, doña Lidia. No puede seguir porque es un criminal que está haciendo violada la Constitución Nacional para que él continúe por 4 años. Eso es conectar con el AMPA. Entonces, cuando en el extranjero nos están metiendo esos cuentos, que Petro es bueno, que hay que dejarlo gobernar los 4 años, que la democracia y que toda esa pajarilla, entonces esa es una labor que nosotros tenemos que hacer. Durante el cambio de mando que asumió Trump, pues no había mucha oportunidad de hablar, pero voy a ser honesto. Tengo en mente ahorita en no más tardar de 3 semanas, a más tardar un mes, hacer una visita a todos los estamentos en Washington con citas propias y si es posible llegarle al propio Trump con la denuncia internacional de François Cabar, donde dice que Petro no ha sido amnistiado ni ha sido indultado, que Petro sigue siendo un delincuente con delitos de lesa humanidad que no son perdonables. Y el parte del grupo de trabajo está François. Y también hay dos personas que dominan muy bien el problema del globalismo, porque la situación que nosotros estamos y que nos tienen metido en Colombia es el globalismo internacional. El globalismo internacional que promueve la droga y promueve todos los degeneramientos, que acaba con las buenas costumbres, es el que nos está impulsando toda la maldad que nos está llegando a Colombia, que es muy difícil combatir adentro solos porque la influencia internacional es tanta. Entonces, sí, mira, y sí, Mayra, tenemos esa labor enfrente que hay que ir a hacer. María Elvira Salazar, la representante que es por la parte sur de Miami, quedó como la encargada en la House de Estados Unidos de las relaciones latinoamericanas, muy importante, y el puesto de Marco Rubio. Y también contamos, y ya está conversado con él, con Rick Scott, el otro senador de la Florida, que era el que sonaba y Trump lo quería para presidente del Senado, que no logró coger la presidencia del Senado. Esa es una labor y yo tengo los brazos abiertos a que todo el que quiera entrar, estimular y trabajar es escuchado y es bienvenido. ¿Qué problema tenemos para eso? Dinero. El viaje a Washington con los lobbies, con los hoteles, con la ida, con el transporte, con todo, nos vale un pocotón de dinero. Y no está bien que ese dinero lo estemos gastando del bolsillo nuestro, del presupuesto de las casas. Entonces, y hay algunos miembros de los que van a asistir, como Francisco Solís, y el mismo François, que en este momento no tienen la capacidad económica para hacerlo. Además, tenemos 2 libros para editar en el extranjero.
que son los libros sobre la psicopatía y el libro donde François explica todo lo que ha pasado a nivel de toda la componenda colombiana internacional. Entonces tenemos ese trabajo. Pero mi capitán Conde, Estados Unidos no nos va a venir a decirnos, bueno, papitos, ustedes son muy bellos, son lindos, ¿quién quiere tomar la presidencia o cómo hacemos o quién aquí está para que me ayude en la labor que quiero hacer Estados Unidos sobre Colombia? No, tenemos que organizarnos en Colombia por dentro. Perfecto, señor. Adentro es el problema, porque, perdone que me alargue un poquito, acabo de vivir aquí en la Florida el problema de Venezuela. Ya ni en María Corina Machado creen. Ya en el mundo González creen. Ya están ellos ubicados como de la Internacional Socialista. Entonces era lo que estaban comentando algún grupito de amigos que me decían, bueno, vamos a ayudar a Venezuela, pues ayudarlos con quién. Denme un nombre, denme un presidente, denme una persona que coordine, que organice. No la hay. Entonces, hay una labor de desprestigio montada contra María Corina porque es la única que figura. Pero hay otras verdades que también salen al paso sobre que ella anda metida con cuestiones de la internacional socialista y el globalismo y que van a quedar de lo mismo con lo mismo. Entonces, no está fácil. En Colombia, esa es la experiencia. Por eso ayer escuchaba al general Matamoros, que es muy buen tipo, y es un tipo honesto, una línea. Así deberían ser todos los generales. ¿Sí o no, mi coronel Medina, que ahí me está mirando, o mi coronel Homero? Todos los generales deberían ser así, una línea. Y escuchaba al general Matamoros en una fase donde teníamos que luchar por Colombia, decía mi general. Pero también tenemos a personajes como Enrique Gómez, tenemos a personajes como a Francisco Solís, tenemos gente que es presidenciable, gente que le cabe la cabeza al país y que tenemos que ir a aglutinarnos y no dejarnos engañar. Y viene el problema Colombia, que es que nos quieren sacar candidatos por acá, dice que esta señora Vicky Dávila, muy querida, muy buena periodista, de semana, lo mejor, bla, 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 con todo el apoyo de Gilinski. Y Gilinski fue el heredero de Soros. Y Gilinski tiene que ver con Petro. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? ¿A qué nos estamos dejando engañar por dentro de la casa? Entonces, mi coronel Conde, ese es el mensaje que yo quería dejarle, por favor. Estoy con todos los brazos abiertos desde la SAF, Scientific Academy Foundation, donde somos un grupo, hay varios psiquiatras, hay un médico epidemiólogo que maneja todas esas cifras que usted mencionaba ahorita, que sabe de todas esas estadísticas, que es el doctor Rodríguez, miembro de nuestro equipo de trabajo, enteramente a la orden todos nosotros. Y estamos para echarnos una mano porque este es un problema nuestro. Así es, señor. Y no quiero hablar de otros temas porque tendríamos mucho que conversar, pero yo creo que por ahí está bien para escuchar su comentario, mi capitán. Coronel Homero. Buenas noches para todos, el Señor de los Ejércitos lo bendiga. Lanza, buenas noches, un saludo cordial, complacido que estés por acá, Plus Ultra. ¿Cuál de los lanzas? cinco lanzas. Muy interesante la exposición y es interesante ver cómo se copia este cuento de la revolución socialista, socialismo bolivariano, porque los mismos maleficios, conjuros, hechicerías, santería y todo que hizo Chávez en su tiempo los están haciendo en Colombia. En el mismo Congreso hacen conjuros y hechicerías en las sesiones. Sí, Y lo señor. último, según las malas lenguas, en el último viaje fue a hacer una protección de vudú, de manera que por el mismo camino andamos. Ahora bien, Chávez sube porque hay un descontento de la gente con las clases dirigentes, pero después, gracias a Smartmatic, a Dominion, a Indra, de ingrata recordación para
nuestros países y las democracias. Y recuerden que Indra tiene que ver con una persona que siendo candidato fue a España y consiguió un software paralelo. Es algo que tiene bien complicado. Sin embargo, María Corina logró romper eso cuidando el voto. Ahora, para Colombia, el papel que puede jugar en un transición hacia la democracia en Venezuela es que Colombia sea democrática y que se cumpla el artículo 101 de la Constitución. Pero ellos inicialmente estaban tratando desde el primer día de sacar una reforma constitucional para acabar con el 109. Cuando el doctor Auchebe mete las demandas, se forma el escándalo, lo sacan clandestinamente. Pero ellos han seguido ahí, han hecho todo tipo de demoras, buscando unas prescripciones. Pero lo que sí es increíble es que desde los mismos personas que supuestamente estén en la oposición estén poniéndole trabas y poniendo argumentos de recusaciones que solamente lograron darle más de año y medio de ventaja a este señor. Ahora, yo no sé, Venezuela, con la situación actual, pues está claro que prácticamente no, los países eh, que son decentes no han reconocido al usurpador allá. Pero no sé, una de las cosas que podrían analizar es que se pida como presidente legítimo de Venezuela que se aplique la carta de la OEA y se active el TIAR. Y si la OEA no funciona en esto, cuando todo está a la vista de todo el pueblo, pues realmente, si esto no funciona, demuestra que no sirven y están mandados a recoger. Y una nota macondiana sobre el canal de Panamá. Si Panamá no se hubiera separado de Colombia, en este momento todavía están mirando a quién le van a dar la coima para la construcción del canal. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos a todos. Mi capitán Conde, tuve el gusto de conocerlo en una reunión en la sede del Centro Democrático. Estuvimos hablando de tecnología en su momento, ¿no? Gusto saludarlo. Yo quisiera tratar unos puntos que usted resaltó aquí, y es, primero, mire, casualmente se presenta el enfrentamiento en el Catatumbo, sí, del que tenía que estar informado el presidente del país, y huyó como un rasgo característico de personalidad de él, y ahí me corrige por favor el doctor Guerrero y el doctor, bueno, Laureano, que me es más fácil pronunciar tu nombre que el apellido, ¿sí? Y huye del país como siempre lo hizo, como históricamente lo hizo, ¿sí? No estuvo en el Palacio de Justicia porque prefirió entregarse con unas armas viejas para que lo encarcelaran justo en esos días y ese tipo de cosas. O sea, siempre huye de las diferentes cosas que son importantes. Desde noviembre, sí, la Defensoría del Pueblo estaba hablando de esta situación, y lo peor aún, la Defensoría del Pueblo está hablando ahora de que hay 40 municipios que tienen el mismo riesgo inmediato de lo que está sucediendo en el Catatumbo. Eso es gravísimo. El 70% de los municipios del país, sí, hay presencia militar de estos bellacos. Hay narcoterroristas ahí, y esto se nos puede estar agrandando. Lo que pasó la semana pasada con Venezuela fue una invasión y fue una beligerancia de un ejército extranjero en nuestro país. Así Sí, es. eso no lo podemos dejar de lado, no lo podemos estar olvidando, y nos toca estar pendientes. El capitán del navío, hizo una intervención diciendo que qué podían hacer desde el exterior. Desde el exterior ustedes cuenten todo lo que está pasando aquí, el gobierno de la muerte, las matanzas, la corrupción, porque es que resulta que uno habla con alguien en el exterior, sí, o con ciudadanos de otras partes del mundo, y todos tienen una idea romántica de la revolución en Colombia, y resulta que lo que estamos viviendo es unos asesinatos gigantescos y una corrupción tremenda. Mire estos niveles de desplazamiento que estamos teniendo, estos niveles de muerte, sí, estos niveles de todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros salimos a la calle porque somos activistas, somos políticos, y somos de los políticos que nos gusta estar en la calle, y resulta que fuimos a protestar porque iban a pintar un mural en un sitio donde no era, y encontramos una cantidad de personas armadas con bastones de mando, y cuando se movían las chaquetas se les veían phaser dentro de las chaquetas. Entonces, ¿qué están preparando? ¿Otra toma guerrillera como sucedió hace algún tiempo? Entonces, a esa pregunta mágica que qué hay que hacer,
digámosle a todo el mundo, contémosle la realidad. Y respecto a la santería que quieren introducir ahora en Colombia, no hay que olvidar que el Todopoderoso es Dios, Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, muy amables. De acuerdo, doctor, totalmente. Bueno, yo remato con lo siguiente. A toda la situación, a todo lo que hay, primero, la solución que hay es primero la voluntad de Dios y segundo la voluntad política de los líderes honestos en Colombia, que los hay también, pese a que no, que quizás no sean demasiados. El dinero, las armas y el poder que le ha generado a la maldad el estar absorbiendo el poder mismo en este momento, se les puede quitar. Recordemos aquello que hay en la historia respecto, se le dice que fue Ulises, que fue Alejandro, que fue no sé quién, el que llegó a un punto donde entró a atacar a su enemigo, desembarcó de sus buques de guerra y cuando vio que tenía más poca gente, como menos potencial, menos armas, para ganar la guerra, dijo, quemen las naves. ¿Y en qué nos vamos a devolver? Le preguntó alguien, dijo, en las naves de los enemigos. Entonces, para mí, a mí me emociona toda esa cantidad de dinero que tienen, no solo el narcotráfico, en alguna ocasión les dije que son 7 negocios los que están manejando a nivel internacional todas las mafias, pero ese es otro tema. Todo ese dinero que tienen lo quitamos y hay plata para la salud, para todos los problemas de Colombia y para alcanzar hasta los límites que bien los mencionó ahí mi capitán Conde, que no hemos llegado suficientemente. Para cerrar, quiero dar, con base en estudios que he hecho estos 2 meses, he trabajado 24/31 con ganas porque quiero terminar este libro y he recibido informes muy fuertes de buena inteligencia, porque la inteligencia, pese a que está muy reducida, muy casi destruida por el gobierno, sin embargo, los hombres de inteligencia buenos están trabajando, tanto veteranos como en actividad por su cuenta. Hay 3 posibilidades de supuestos que se dan con la crisis del Catatumbo. Primero que todo fue absolutamente creada y no desde ahora, eso es de hace rato. Se han dado cuenta que bajó en el Cauca. El Cauca era el foco más delicado que teníamos y lo trasladaron porque vieron más conveniencia de desarrollar el conflicto en la frontera. Entonces, hay 3 supuestos. Primero, Maduro y Petro quieren generar una guerra entre los dos países por el Catatumbo, simplemente para aferrarse al poder, porque recuerden que si entramos en guerra no va a haber elecciones. Segundo, eh, bueno, y para que Venezuela pueda anexar el Catatumbo, incluso por ahí ya está rodando algo en la web que habla de que le tienen el nombre del estado Urdaneta, el principal apoyo de Bolívar en su época, pero nuestra capacidad humana militar es la gran ventaja que tenemos. Ratificando lo dicho anteriormente, Venezuela nos gana en armamento, pero lo que dijo mi capitán es cierto, no tienen demasiada experiencia en combate, igual que Rusia, le pasó con Ucrania, se engañaron y se estrellaron, pero la diferencia es que la experiencia en Colombia nos da para que muchos de nuestros comandos vayan y quiten aviones y quiten lanzamisiles y quiten lo que sea de allá, y estoy convencido de eso. Eh, la, la, bueno, y para cerrar ese supuesto, convertir al ELN en dueño de la frontera. El segundo punto que confío en que puede ser es que sea un sofisma de distracción para desviar la atención de tanta corrupción que hay. Qué mejor que generar una crisis humanitaria. Y entonces toda la investigación, todo lo del 109 y todo lo que se quiera en contra de Petro se desvió hacia allá. Y el tercer supuesto, están buscando legalizar y robar dineros con la conmoción interior y todos sus efectos para la campaña del 2026. Yo pienso que no es asunto de ideología. En general, lo que se mueve en el mundo es la guerra del mal contra el bien y es la búsqueda del dominio hegemónico. Gracias, señora Nidia, y gracias a todos. Mis respetos. Me agradó volver. Nos gustó verlo. Nos gustó verlo, así mismo le digo yo. Vea, pero yo le tengo una preguntita. Entonces nosotros todavía podemos confiar Es grato.
instituciones como los militares, la policía, porque es que yo veo mucho mamerto entre ellos ya. ¿Cómo es? Mira, ¿Cómo, mira, sí, mira, tienes razón en parte de que hay que preocuparse, pero la institución militar sí, infortunadamente, está accedida por la corrupción, pero no totalmente al extremo. Pese a que nosotros creemos que sin los mandos no se hace nada, la estructura las bases que tenemos nosotros de nuestros soldados, de nuestros suboficiales y de nuestros oficiales correctos, que los hay en todos los grados y en todas las fuerzas, Y los hay. nos dan la esperanza. Y te lo digo con fundamento de haber estudiado la historia de todo nuestro ejército nacional y de otros ejércitos en los cuales eso se ha presentado en todos los ejércitos del mundo. Lo que pasa es que cuando el poder civil decidió absorber a los militares y doblegarlos bajo su poder, el poder de darlos de baja fácilmente, no sé si sabían que los grados de rey y emperador son grados militares, pero se quitaron para el manejo civil y para que los civiles manejaran, por ejemplo, la presidencia, pero que no tuvieran que ir a la guerra, o sea, se lavaron las manos. Antiguamente, por lo menos un rey y un emperador mostraban la forma y estaban al frente de las tropas. Hoy en día Petro arranca para Haití en vez de estar allá al frente de sus tropas. El mejor ejemplo que encuentro. pero Pero el caso es que nos descabezaron la sí, sapiencia, la sí, sí, experiencia. sí, sí, es correcto, pero recuerda que la vida es un ciclo constante, una montaña rusa, digo yo, y todo lo que sube baja y en algún momento tiene que dar vuelta. Argentina, creíamos que Argentina no iba a poder. El mismo Chile le tocó frenar el proceso estando al mando la izquierda. O sea, no toda la izquierda, yo distingo desde el punto de vista sociológico, distingo siempre en cada grupo social tres subgrupos, los buenos, los malos y los feos, así llamo a los maldadosos. Niño. Entonces, incluso en la izquierda, que me hablo con gente de izquierda y que le he dado la vuelta a muchos y a Bien. algunos he tenido que aceptarle algunas cosas, pero incluso en la izquierda, incluso en las mafias, dentro de las mafias de asesinos, incluso hay gente que llegó obligada a esa situación y que puede echar para atrás. Puede que no se rehabilite al 100%, pero que puede cambiar de camino. Y la prueba es que hay muchos petristas arrepentidos y eso es ventaja para nosotros también. Doña Nidia, lo único que puedo decir es que tenemos el mejor país del mundo por defender, Señor. En que es- cualquier cosa que hagamos es poquito, porque la familia que tenemos aquí en este país, la que hemos construido, son de las mejores clases humanas que yo como marino, la Armada me dio la oportunidad de conocer yo. En los tres cruceros de gloria que tuve la oportunidad de hacer, uno en Oriente, otro en Europa, otro por Sudamérica, esa fue la constante que siempre me di cuenta. La calidad del colombiano es una cosa impresionante. Entonces, hagan cuenta que somos un billete de 50. Ah, dejé la billetera. Y cogieron y nos hicieron así. Y nos tienen así, doña Nidia. Pero los que estamos aquí tenemos la posibilidad de volver y armar ese billete de 50 bien y sabemos que ahí está el valor intrínseco de él. No, yo quiero solamente agradecer esos aportes tan importantes que han hecho y bueno, y ponernos a trabajar. Esto no es fácil, No. esto no es fácil, exactamente. Capitán, yo pienso que Colombia va a salir de este lío en que está metido. Nosotros los colombianos vivimos del cuento a veces, porque así es, y es la verdad, pero la verdad, sabemos que tenemos un país que vale oro y que no lo podemos perder. Perfecto, doña Lidia. Y que no importa lo que digan o lo que hagan, nosotros vamos a recuperar a Colombia.
¿Cómo? No Así es. sé, pero de que lo recuperamos, lo recuperamos. Una última cosita, doña Nidia. Dígame. ¿Por qué el Cristo de Buga Valle se le presentó a un nativo colombiano? ¿Por qué la Virgen de Chiquinquirá se le presentó a una nativa colombiana? ¿Por qué la Virgen en Las Lajas se le presentó a una indígena colombiana? Y seguimos, doña Nidia, buscando los casos en donde esos seres superiores espirituales se han manifestado con la gente nativa de Colombia y encontramos que es que hay tal mensaje. Tenemos las esperanzas en ustedes. Sí, señor. Salvaremos a Colombia, haremos lo que sea Perfecto, doña Nidia. necesario. Sí, señor. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche, en especial a nuestros militares y de la Armada, porque yo soy una persona que amo mucho a mi ejército y a las Fuerzas Armadas, a todos ustedes, porque la verdad que no es cualquiera el que se mete al monte a cargar el apartamento en las espaldas, que es bien pesado, y a trabajar día y noche bajo la lluvia, en los pantanos, sin temor a las serpientes a las que yo le tengo terror. Gracias, muchas gracias. Y yo sé que entre todos vamos a sacar a nuestro país adelante. Sí, Que esa señor. porquería a la que no quiero nombrar no se va a salir con la suya. Así es, doña Nidia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.